Los detenidos por el caso cooptación del Estado han sido ubicados en instalaciones o champas que, según los abogados de la defensa, no cumplen con las condiciones mínimas para los privados de libertad. Situación que evidencia que nuevamente el sistema penitenciario se ve colapsado con este tipo de capturas. Ese es el tema de la noche. Participa con el hashtag SFChampasVIP. A continuación la nota que nos explica la situación en el Mariscal Zavala. A Mariscal Zavala siguen llegando nuevos residentes, exdiputados y exfuncionarios señalados de corrupción que han padecido una de las principales deficiencias del sistema penitenciario, el hacinamiento. Para hospedarlos, un campamento improvisado con carpas de plástico se instaló. Comedores plásticos, baños y algunas camas han sido acomodadas en este sitio, además de algunos negocios que exfuncionarios han pedido, como el comedor que Omar Franco puso. Desde poner un proyecto de granizadas, por decirlo así, hasta la venta de comida. Ante la posibilidad de que algunos sean trasladados a la zona 18, uno de los defensores señala que el cambio no es legal, además de complaciente para los internos. Aunque Mariscal Zavala reúne a los principales señalados de defraudación aduanera, asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero, entre otros delitos, aseguran que el ambiente adentro es todo paz y armonía. Si no lleva comida, todos le dan comida. Si no tiene suéter, le dan suéter. Si no tiene poncho, le dan un poncho, le dan un colchón donde dormir. Son muy solidarios. Sin embargo, afuera no es lo mismo. Vecinos de zona 16 que han preferido el anonimato se quejan del tráfico que las constantes visitas al centro generan, principalmente los domingos y entre semana a la 1 de la tarde. Y es que según los defensores, los familiares se han encargado de llevar diariamente alimentación y otros productos que hagan menos dolorosa la estancia de los internos. Parece que hay un constructor grande, de una constructora Sigma, y dice, bueno, si a mí me dejan, yo dejo esto de primera, con piso cerámico y todo. Bienvenidos a Sin Filtro, este espacio de análisis. El tema de la noche es esta situación que se está viviendo en el Mariscal Zavala con todas estas capturas. Y bueno, estas casas comúnmente llamadas champas, que se han levantado alrededor de Mariscal Zavala, en el interior, mejor dicho, de Mariscal Zavala, para albergar a los sindicados, a los señalados por el caso de cooptación del Estado. Envíe sus opiniones con el hashtag SFChampasVIP. Pasamos con nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Aunque el hashtag da muchas interpretaciones, incluso algunas bromas por redes sociales, aquí se está hablando de algo que, bueno, tal vez hace un año no pensábamos que iba a pasar, que el mismo centro de detención Mariscal Zavala colapsaría. 60 reos, más de lo que se había contemplado. Philip, ¿qué estamos viendo en esta situación que se están viviendo en este centro de detención? Bueno, yo creo que estamos viendo un caso paradigmático por lo que se ha venido a convertir Mariscal Zavala, que ha puesto en evidencia el colapso del sistema penitenciario, y es un colapso en términos de infraestructura. Porque ¿qué ocurre? Lo que hoy le está pasando a la prisión preventiva de Mariscal Zavala está ocurriendo en todas las prisiones y en los centros de cumplimiento de condena de rehabilitación a nivel nacional, y es que la infraestructura penitenciaria sencillamente ya no se da abasto. De entrada, el sistema penitenciario maneja o tiene una capacidad, si no estoy mal, para 10.500 reos. Hay alrededor de 21.000, 22.000 personas privadas de libertad. O sea, hay un hacinamiento del 200%. Mariscal Zavala ya está presentando un hacinamiento. La cárcel fue construida para albergar a 135 personas. Me recuerdo que en aquel momento incluso hasta decíamos para qué se está construyendo estas celdas. Y vemos que ya, derivado de las últimas capturas, ya hay 168 personas guardando prisión preventiva. Y no sabemos qué más viene. Y no sabemos cuántas más puedan llegar. Pero nos vamos al preventivo de la zona 18, y el preventivo de la zona 18 tiene un hacinamiento del 300%. Hay tres personas por cada una que la que en teoría tiene capacidad del centro. Hay sectores, si ya lo queremos desagregar más, el sector 5, donde se recluyen a pandilleros detenidos y que guardan prisión preventiva, tiene un hacinamiento del 580%, es decir, casi 6 veces la capacidad. Entonces, transversalmente, esto es un mal del sistema penitenciario. Lo que pasa es que aquí está
saltando en Mariscal Zavala, que es la cárcel comúnmente denominada como la VIP. Pero ese es como que el pequeño reflejo de todo lo que pasa está sucediendo en todo el sistema penitenciario. Ayer hablábamos acá, Estuardo, de que toda esta cantidad de detenidos pues situaba frente al espejo al sistema de justicia, ¿no? Y los retos que tiene por delante con este caso. Ahora pareciera que ese espejo se traslada al sistema penitenciario. ¿Qué tenemos que hacer con estos detenidos? Mira, yo creo que aquí hay una discusión todavía más allá del colapso del sistema penitenciario. Que las champas VIP, que de manera jocosa los tuiteros le han ya bautizado como el asentamiento Iván Velázquez, ¿verdad? Y yo creo que el estudio más interesante de cárceles fue elaborado recientemente por el Centro de Investigaciones Económico Nacionales, CIEN, y uno de los, cuando uno va viendo los números, ¿verdad?, del crecimiento que tiene, sobre todo también las posibilidades que tienen, digamos, de salir un 33% de eso, creo que ahí iríamos nosotros en una primera decisión de qué va a pasar. De hecho, el mismo ministro de Gobernación y las mismas autoridades de Gobernación, al entrar a este gobierno, hicieron un estudio y lo reportaron de esa manera, que por lo menos un tercio, ¿verdad? 1 de cada 3 podría, a través de... Si se le agilizaba el proceso. Si se agiliza el proceso, que no iba a ser tampoco muy ágil, porque sería más o menos junio, julio, que podría estar entrando. Pero eso solamente le quita presión al hacinamiento, eso no necesariamente soluciona o resuelve el hacinamiento. Solo para hacer un dato comparativo, el hecho de la iniciativa, digamos, esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos por mejorar las condiciones para que no se vayan los migrantes, es interesante que el dinero que le ponen, por ejemplo, el dinero que le tocaría a Guatemala sería literalmente para construir 1 o 2 cárceles y mucho. O sea, alcanzaría para eso. Ya ven que el sistema... Esa sería la gran ayuda. Ajá. Pero el sistema. Y el segundo punto para mí importante es si es prisión preventiva la única opción que tenemos. Yo ya vi el sondeo, ya vi cómo van los números y todo el mundo dice prisión preventiva, pero yo creo que también en muchos casos hay un abuso de la prisión preventiva. Y las autoridades han entendido que la gente, con decirle, lo metieron al bote, lo llevaron a prisión, es como, bueno, ya se cumplió con lo que tenía que cumplirse y que venga el resto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos de regreso ¿es prisión preventiva la única opción que tenemos? Vamos a la primera pausa, nos quedamos con ese tema polémico, genera muchas discusiones. ¿Debe ser prisión preventiva, prisión domiciliar? Bueno, usted envíe sus comentarios con la etiqueta SF Champas VIP. Regresamos luego de la pausa. A través de sus familiares han comprado las lonas, las carpas, la armazón de hierro para instalarlas y tener un lugar lo más decoroso posible, aunque realmente de decoroso no tiene nada. Todos los privados de libertad que se encuentren pendientes de brindar su primera declaración deben de estar en Mariscal. No hacerlo así sería violar la ley. Ningún preso quiere irse a la zona 18 debido a que es llegando y ya lo están ubicando, lo están pidiendo en todos los sectores para cobrarle la talacha. Eso no existe ahí en Mariscal. Eran las declaraciones de uno de los abogados defensores que, bueno, daba la razón en las justificaciones, explicaba también quienes han ayudado a levantar estas champas VIP. Hemos lanzado un sondeo para preguntarle a los seguidores de redes sociales qué piensan o qué merecen los detenidos por el caso de cooptación del Estado, a dónde deberían de ir. Estos son los datos preliminares, lo que usted opina en este momento. ¿Es prisión domiciliar? Un 69%. Quedarse en las champas, 19%. Ir al preventivo, 12%. Bueno, estos son los datos preliminares del sondeo. Y bueno, nos quedamos con un tema antes de la pausa. La prisión preventiva, Philip, ¿qué se está haciendo con ese tema? Es que, a ver, el Código Procesal Penal es muy claro al decir que las dos variables que tiene que considerar un juez para analizar si dicta prisión preventiva
o no al momento de ligar a proceso a un acusado por un delito es, primero, posibilidad de obstruir la obtención de la averiguación de la verdad y segundo, el riesgo de fuga. Entonces los jueces tienen que evaluar al momento de ligar a proceso a una persona, ok, ¿qué tanto puede su libertad o qué tanto esta persona está en la capacidad de intimidar testigos, de borrar evidencia, borrar registro y demás? Y esto ha sido el criterio que los jueces han utilizado con la mayor parte de los funcionarios. Es decir, un exdirector de una institución, un alto funcionario, un exsecretario, probablemente todavía quedan personas leales a él dentro de la institución. Entonces esta persona todavía tiene la capacidad de obstruir la averiguación de la verdad. En otros casos, los jueces han resuelto que derivado justamente de la cantidad de recursos de los cuales algunos de los acusados pudieron tener acceso vía formas ilícitas, que existe un enorme riesgo de que se puedan dar a la fuga porque esos recursos les facilitarían entonces poder abstraerse de la justicia. Pero más que el tema de si se está abusando o no se está abusando de la prisión preventiva, yo quisiera llamar la atención a la mora judicial, que ya Estuardo la mencionaba, porque hay el estudio del CIEN identificó alrededor de 3,000 personas que ya o terminaron su condena o podrían solicitar algún tipo de redención de pena bajo lo que establece la ley de redención de penas. ¿Qué ocurre? Muchas de estas personas, como no tienen acceso a un defensor, o como el sistema de juzgados de ejecución penal, que son los que ven este tema, están también sobrecargados en trabajo, pues sencillamente no se puede tener la audiencia para decir, mire, ya fulanito cumplió su condena de 10 años, o menganito que está condenado a 10 años, ya lleva 8 y ahora puede pedir redención de condena por buena conducta. Ni eso ocurre. Luego también, a nivel de prisión preventiva, hay un problema, y esto no es tanto del sistema penitenciario, sino es del sistema procesal penal. Muchas personas están diciendo, bueno, es que yo ya quiero ver sentencia en el caso de la línea, etcétera, etcétera, que bueno, eso se va a tardar, si bien nos va, 1 o 2 años más. ¿Y por qué ocurre esto? De la línea 1. De la línea, el caso que empezó el 16 de abril. Hace más de un año. El caso que empezó un año después estamos teniendo estamos todavía en las primeras declaraciones. Hoy fue la primera sentencia de los casos de corrupción por plazas fantasmas de Pedro Muade. Y es porque básicamente los 2 acusados de hoy no entorpecieron el proceso. Pero cuando en un proceso de esta envergadura se apelaciones, se recusa al juez, otro amparo, etcétera, etcétera, los tiempos procesales se empiezan a alargar. Entonces un proceso que en el papel debería durar 6 meses, máximo 1 año, se alarga y se tarda 2, 3, 4 años. Y mientras tanto, quienes están guardando prisión preventiva, es decir, que están ligados a proceso, pero no se ha corroborado o no se ha comprobado ni su culpabilidad ni su inocencia, están en una especie de purgatorio judicial. Y mientras la mora judicial y esos retrasos procesales se vayan dando, básicamente son personas que están ahí sentadas en la cárcel, que no llegan a juicio y que, ¿cómo se llama? Contribuyen un cuello de botella. al hacinamiento y al cuello de botella, no solo de las cárceles, sino de los procesos judiciales. El comisionado decía en un programa de radio de que la prisión preventiva debería ser, en un sistema judicial eficiente, la excepción. Pero bueno, creo que todos llegamos a un acuerdo de que el sistema de justicia en Guatemala está tratando de dar algunos intentos por funcionar, y bueno, la prisión preventiva se está casi que dando a todos, y sobre todo a gente que tiene muchas conexiones o mucha influencia. El tema es, ¿debemos de seguir o a dónde se tienen que llevar a estas personas si se oponen a ir al preventivo por cuestiones de seguridad? No debería de existir las clases dentro del sistema penitenciario, estamos claros, pero sí debería existir una clasificación. Esa no se está dando en este momento, una clasificación para tener a todos estos personajes en un sector seguro, y también para ir clasificando a los privados de libertad dependiendo el delito o en qué momento está el proceso. Todo eso no existe, Estuardo. Entonces, ¿qué se puede hacer con lo que hay en este momento?